La invasión de Rusia a Ucrania realmente le ha convenido a Vladimir Putin. ¿Cómo ha lucido Putin en cuanto a todos estos bloqueos? Realmente Rusia, porque Rusia no es Putin. O sea, los que viven en Rusia realmente están a favor de lo que está haciendo su presidente. ¿Qué pasó en esta reunión donde hoy se reunieron las partes entre Rusia y Ucrania? Todo eso y mucho más lo vas a tener aquí en Top Secret, acá en Molusco TV con Andrew Álvarez. Andrew, ¿cómo estás? Saludos, Molusco, muy bien, y a los amigos y amigas que nos ven también. Eh, ¿Qué tal la reunión de hoy entre Rusia y Ucrania? Bueno, no se sabe realmente, terminaron de reunirse en un poblado cercano a la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, se llama Gómez, ese lugar. Ambas delegaciones intercambiaron ideas, impresiones, peticiones, se retiraron, una delegación para Moscú, la otra para Kiev, y alegadamente van a consultar con los líderes, con Putin por un lado y por otro lado con el presidente, obviamente, y su grupo allá en Ucrania. Así que estemos pendientes, tal vez hay un alto el fuego, tal vez no, tal vez esto continúa. La realidad es que los rusos se encontraron que no fue tan fácil invadir Ucrania porque la resistencia de la población, de la gente de a pie, es enorme y no les ha permitido desplazarse libremente, han tenido bajas de todas clases, se ha encontrado que los ucranianos no van a permitir que ellos estén allí. O sea, que Rusia no puede ocupar por mucho tiempo el territorio ucraniano porque va a sufrir muchísimas bajas, tantas o más que las que sufrieron los soviéticos rusos allá en la década de los 80 en Afganistán. La gente está en pie de guerra y eso hay que reconocerlo. El ejército no será tan grande y poderoso como es el ejército ruso, que tiene una ventaja enorme, ¿no?, militar, pero definitivamente los ucranianos decidieron defender su tierra y eso hay que reconocerlo. ¿De cuánto es la población de Ucrania? Son sobre 40 y pico millones de personas, o sea, es una población grande. Pero estamos hablando, yo tuve la oportunidad de entrevistar a una dominicana que está en Ucrania, Sí. que la pareja de ella es ucraniana, entonces ella está diciendo que los ucranianos nunca reflejan tristeza o alegría, que son personas un poquito, ¿sabes? Reprimido. Sí, ¿no? Y de cierta manera lo que hemos visto es que la civilización se tiró a la calle, vamos a meterle, dame armas, ármame a mi gente y vamos para adelante. Y lo que se ha visto es resistencia, pero terrible. Sí. Bueno, todos estos eslavos, ¿verdad? Uno pues no puede ser xenofóbico pensando que aquella gente pues no siente, ¿verdad? Yo realmente, yo creo que el que menos empatía tiene por todo el mundo es el mismo Vladimir Putin, que tiene ese poker face, que parece que no fía ni ríe, ¿verdad? Pero muchos de estos pueblos son gente que son poco expresiva en ese sentido. Incluso uno ve las escenas de guerra y combate y de muerte y tú lo ves a ellos, no los ves en la histeria que estaríamos nosotros, por ejemplo, claro, en una situación como esa. Es parte de su idiosincrasia, de su cultura, de su pueblo. Los pueblos eslavos, que incluyen a los bielorrusos, a los rusos, obviamente a los ucranianos y otras regiones, inclusive a los polacos y otros grupos más, tienen su propia forma de expresar sus emociones, obviamente, como todo ser humano, pero su cultura obviamente los hace ser un poco más fríos, que va desde el ambiente, que es sumamente frío, que allí es un lugar frío, un lugar fuerte, difícil de vivir, y su historia desde el principio de los tiempos, ¿no?, desde que surgieron los rusos, siempre es una historia de fuerza, de lucha, de guerra. O sea, esa gente ha vivido en guerra miles de años. O sea que hay que reconocer que cuando tú te crías y viene una cultura, una sociedad evolucionado en esos ambientes hostiles, acuérdate, no solamente el pasado de la Edad Media, de la época de los vikingos y todo esto de donde ellos vienen, sino que tienes que ir al pasado, inclusive las guerras napoleónicas, de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y antes que eso, la guerra de los prusianos. O sea que esa gente ha estado siglos y siglos y siglos en zonas de combate, y Ucrania ha sido una zona de combate por siglos también. El presidente ruso amenazó, ¿no?, y puso a toda su gente en alerta máxima para disparar armas nucleares. Fue un domingo difícil para todo el mundo. Definitivamente. O sea, mundialmente hablando, recibir estas noticias pues, te ponen algo, por lo menos a mí me pone bastante tenso. Puso un tweet que decía, no tengo miedo a decir que siento miedo por lo que estamos pasando. Claro. De repente el presidente de Francia viene y mete pantalones y se para de frente. Espérate. Nosotros también estamos bien armados hasta los dientes. O sea, los que saben de estos temas, y siempre digo, yo no soy una persona que sé de estos temas, por eso estás tú aquí. Yo soy un ciudadano normal que tiene una gran plataforma y tiene grandes dudas. Esto de Vladimir Putin fue una perreta porque no le están saliendo las cosas como es. Esto de estar amenazando de que
ya tengo mis armas nucleares ready para ser disparadas. Bueno, hay gente que piensa que Vladimir Putin no es capaz de hacer unas cosas y las hace, ¿no? Cada vez que alguien piensa, no va a invadir Chechenia, no va a invadir Ucrania, no va a tomar Crimea, y lo hace, ¿no? Él dijo que estaba haciendo maniobras militares en su territorio, que no había planes de invadir Ucrania, y lo hizo, o sea, mintió descaradamente. Yo no creo que él esté tan demente como para utilizar armas nucleares, pero hay algo interesante que yo pude ver de él en un documental que se hizo en el 2018, donde le preguntaban sobre las armas nucleares, lo que tú me estás preguntando, que si él usaría las armas nucleares. Él dice que si Rusia estuviera amenazada y entráramos en guerra, que él sabe que las armas nucleares destruirían a la humanidad y a todos los pueblos, pero que como él es un patriota ruso, antes que todo Rusia, y si las tengo que usar, las voy a usar, no importa las consecuencias. Eso lo dijo en el 2018, y el documental es accesible, lo puede ver muchísima gente. Yo te diría que es que fue una cadena de eventos lo que ha llevado a esta preocupación que tú tienes y yo tengo también, que todos tenemos. Primero, la amenaza que él dirigió contra Finlandia y Suecia, de que si se hacían parte de la OTAN, los iba a tener unas consecuencias políticas, económicas y sobre todo consecuencias militares. Y eso sí es peligroso, ¿no? La cuestión de la amenaza de que otros países adicionales a Ucrania, Finlandia que está al norte y Suecia, puedan ser invadidos por Rusia porque meramente aspiren a ser parte de la OTAN. Luego de eso, hace entonces las declaraciones de que ha puesto en una alerta especial, porque la palabra de él para invasión es especial, para la guerra es especial, todo es especial, no, lo dan especiales, pues ha puesto en alerta a todas sus unidades nucleares, ¿no? A sus armas, a su gente. Y esto también va relacionado con algo que había dicho anterior, de que si algún país, según recuerdas tú y yo, que lo hablamos aquí, si algún país intervenía directamente en Ucrania durante la operación rusa, pues iban a experimentar consecuencias que nunca antes habían experimentado o habían conocido. Uh-huh. Y cuando tú enlazas todo eso que él ha dicho con la activación, ¿no? de su programa nuclear, de sus armas nucleares ofensivas, pues esto lógicamente tiene que preocupar al mundo. Salió Macron y le contestó. También salió, por ejemplo, Boris Johnson, un británico, le dice, nosotros tenemos armas nucleares para disuasión también. ¿Qué te pasa a ti? O sea, la OTAN está armada con un sinnúmero de armas nucleares, no solo Estados Unidos. Así que obviamente yo creo que sería una estupidez activar armas nucleares porque entrar en conflicto con otros países, porque obviamente las represalias contra ti van a ser devastadoras. Y la realidad es que nadie va a ganar. Y tú, yo y los que nos ven, que no tenemos una bendita, por no decir maldita, ¿verdad?, culpa de lo que está pasando allí, de sus propios intereses imperialistas, porque él tiene intereses imperialistas, se cree un zar, y el que no lo crea es que no ha estudiado, obviamente, la historia de Putin, su currículum, cómo ha sido, cómo se crió desde niño hasta la edad adulta que tiene, y cómo ha cambiado la constitución en Rusia para estar hasta el 2036 en el poder. Se quiere perpetuar. Y si uno no ve eso y no ve los datos como son, pues uno está lamentablemente tocando de oído y creyendo que el tipo, no sé, que está en contra del imperialismo yanqui, cuando realmente es el imperialismo ruso el que quiere imponer en el mundo. El rublo hoy vale nada. Sí. Un dinar más. Un dinar más. No vale nada todas las sanciones que el mundo le ha dado a Rusia. O sea, yo puse videos ayer en mi cuenta de Instagram. Sí. Las filas enormes en Moscú. La gente tratando de sacar dinero. Claro. Porque básicamente los han desconectado completamente. Del SWIFT. Fue tan fuera completamente del SWIFT. O sea, volvemos. Yo creo que la teoría de muchos, incluyendo la tuya, de que los mismos rusos son los que se le van a virar a Vladimir Putin, va a ocurrir en cualquier momento. Porque hablamos de Putin, hablamos de Rusia, pero no hablamos de la civilización de Rusia. Realmente la civilización de Rusia está al 100% todos a favor de Putin. No, el pueblo ruso está fraccionado, ¿no? La gente más mayor o más anciana que vienen del proyecto soviético, ¿no? Los que sobreviven a la caída de la Unión Soviética, ese tipo de gente obviamente siempre se han aliado con Putin. Y otra parte de esa gente pues son parte del Partido Comunista Ruso que existe. Ahí hay un Partido Comunista que va a las elecciones. Hay 3 partidos principales. Hay obviamente el partido de Navalny, de este señor que está arrestado, que no le han hecho juicio, lo metieron preso porque es un disidente en contra de Putin. Y hay que saber lo siguiente. La mayor parte de todos los que han sido contrarios de Putin en la política o en la prensa han muerto. Algunos asesinados en la calle, nadie sabe por quién, otros envenenados, inclusive con polonio 210,
¿ok? Con elementos radiactivos, y eso se acusa a la inteligencia de Rusia, que ha matado a esta gente, los han matado en Europa, los han matado en Gran Bretaña, han intentado matar a otros también, todo el que esté en contra de la posición de Putin. Navalny, que ahora está preso, su grupo de seguidores, que lo componen mayormente los jóvenes en Rusia. La juventud no quiere a Putin en Rusia. En estos días, si los amigos quieren verificar, yo los invito a todos, busquen los motines, las revueltas y las protestas en Moscú de los jóvenes en contra de la guerra de Ucrania y la invasión, en contra de las posiciones de Putin. Las han caído, como ha pasado aquí en Puerto Rico, a macanazos, a gas lacrimógeno, balas de goma, arrestos masivos, y todo el que habla ahora mismo mal de Putin lo van a arrestar. Si eso no es una dictadura, no sé cómo le podemos llamar, pero la realidad es que Putin se ha salido de sus cabales, un tipo que siempre ha sido muy controlado, ha pensado muy bien de sus decisiones, ha sido una figura respetada en todo el mundo a nivel político por ser un estratega, por ser obviamente originario, ¿no?, de su origen dentro de la KGB y del conocimiento que él tiene obviamente estratégico y de uso de medios. Entonces, el tipo conoce de la A a la Z todo lo que hay que hacer para comunicar una cosa y para vender sus ideas. RT, por ejemplo, la han sacado del aire prácticamente en Europa. Mientras eso sucede, acá todavía la podemos ver, pero se ha señalado, porque es un medio controlado por el gobierno de Rusia, RT, Russian Today, lo han identificado como un arma de propaganda, como un arma que está utilizando para llenarle la cabeza a mucha gente creyendo que esa es la versión rusa del gobierno ruso, es la verdad del mundo. Y yo sé, como te lo he dicho anteriormente, muchos latinoamericanos que juran y perjuran que la verdad del mundo es la visión de RT. Claro que no es la de Fox ni la de CNN, pero la verdad del mundo es la que todos vivimos de alguna forma o manera. Cada uno tiene una línea de editorial y cada uno responde a unos intereses políticos o económicos. En el caso de Sputnik y en el caso de RT, que las han sacado de Europa, pues obviamente responden a los intereses de Putin presencialmente. Jamás ha habido usted o puede leer una crítica sobre Putin en ninguno de esas dos cadenas. Nunca la va a ver. Como tampoco ve entonces en CNN que critiquen tal vez a Biden o a otros políticos de Estados Unidos, o en Fox que criticaran durante el mandato de Trump a Trump. Pudiese haber una que otra mención, pero obviamente en las cadenas rusas jamás se habla mal del gobierno, jamás se habla mal de Rusia, jamás se habla mal de Putin. Y la gente acá lo ve en internet y juran que es que allá lo que ven son santos que flotan por el agua. ¿Hasta cuándo puede ser sostenible que Rusia, o sea, que la economía de Rusia pueda vivir con todos estos bloqueos que tiene ahora mismo? O sea, sí. ¿Es sostenible esto? Bueno, no es sostenible. Definitivamente no. O sea, como tú has dicho, el rublo está por allá, por el zapato, por el betún, frente al dólar y el euro. Se ha caído completamente. Ya ha sido todo lo que tiene que ser bonos de Rusia y todo esto han sido declarados chatarra. Como le pasó a Puerto Rico, es lo mismo. Los han declarado chatarra completamente. Aquí nos invadieron los mismos políticos, nos invadieron a nosotros. Pues aquí nos liquidaron los políticos y allá lo están liquidando un político también. Así que la chatarra es lo que tienen allá en estos momentos. Los rusos dicen que han creado un sistema alternativo para tratar entonces, de alguna forma o manera, como lo sacaron del SWIFT, pues tener ellos también otra forma de poder llevar estos telecréditos y todos estos créditos rápidos y mover esa economía. Pero por otro lado, tienes que, como hemos hablado, que China los apoya, pero China también tiene que pensar muy bien qué posición va a tomar, porque si va a afectar a sus propios clientes, se va a quedar fuera del mercado también. O sea, los chinos no se pueden poner a roncar de macho donde no les toca, porque definitivamente si se le cortan las alas allí, te cortan las alas acá y se acabó el flujo de dinero. Y se acabó el flujo de dinero, no tienes nada más que hacer. Rusia está en el escalafón mundial, por ejemplo, económico. Rusia es el país número 12, su economía, no es muy grande. Hay quien la compara con la de Nueva York y Texas. O sea, pues, no es tan grande su economía, no. Su ejército sí, su industria armamentista. Ellos cuentan con la industria armamentista que les produce miles de millones de dólares vendiendo armas en todo el mundo, como hace la industria de Estados Unidos, que es la más grande en vender armas. Pero entonces tienen su gas y tienen su petróleo, que es lo que ha funcionado. Fíjate si esto llevaba tiempo que desde hace meses se venía hablando de construir un gasoducto, no únicamente que va para Alemania, Nord Stream 2, sino un gasoducto de Rusia a China. En caso de que fallara la gestión por la situación que aparentemente estaban ya planificando de caer en meterse en Ucrania, pues obviamente pueden vender el gas rápido, tirarlo directamente para China y que China pues compensara hasta donde fuera posible las pérdidas por no tener el mercado de Europa. Claro que Europa se va a afectar con esto, se va a afectar todo el mundo. Pero obviamente quien más se va a estrangular es Rusia, y como tú me has preguntado, ¿los rusos intervendrán con su propio presidente? A la larga, definitivamente va a ser así. Recuerda que la élite que rodea a Putin, aparte de políticos y excomponentes de la KGB y de la antigua Unión Soviética, es la mafia rusa.
Y si tú le cortas las alas a la mafia rusa, se te acabó el vuelo a ti también. No habíamos hablado de la mafia rusa y ni tan siquiera se me había ocurrido preguntarte por la mafia rusa. No tengo ni tan siquiera idea de cómo, bueno, me puedo imaginar cómo es la mafia rusa, pero sí, de cierta manera no había pensado en eso. O sea, pero es que ya le estás cortando las alas a la mafia rusa. Sí, los estás estrangulando a ellos y ellos te sostienen a ti allí también. Así que cuando Don Corleone ruso, como quiera que se llame, Boris o como se llame, ¿verdad? Decida que... como sea. Hasta ahí va a llegar la cosa. Bueno, el chiste lo que vamos, pero oye, no, eso es parte de todas estas piezas. Esto es serio. La gente tiene que entender algo. La CIA, ¿no? Antes la KGB y ahora la GRU, o el Servicio de Inteligencia Ruso, los que sean, de los varios que hay, todos ellos trabajan con las mafias. Todos. No sea niño, todos. ¿Por qué? Porque tus agentes, cuando tú los infiltras, agentes de campo, o necesitas sacar información o lo que sea, tú a quienes necesitas para ese tipo de operaciones son a los que trafican y a los que conocen las rutas para sacar cosas de allí. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? La única manera en que tú tienes apoyo, poder entrar en un país y espiar, es estar de alguna forma conectado con la mafia, porque de forma ilegal te pueden mover las cosas y te pueden mover a tus propios agentes o sacarlos en caso de una emergencia. Y así se ha hecho. Estados Unidos lo hace con la CIA, con la misma venta de opio y la producción de opio allá en Afganistán, por dar un ejemplo de los muchos, de cómo ha estado relacionado con el tráfico internacional de drogas. Pues todos lo están. Y la mafia rusa obviamente tiene un papel bien importante, más allá de la Duma, ¿no? De la asamblea que tienen allá, más allá del Kremlin. Ellos orbitan y en su momento tomarán su decisión también. ¿Por qué han atacado tanto al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden? De repente... Bueno, la percepción mundial que tiene Estados Unidos es que se mete en todos los problemas, incluso problemas que no son de ellos se han metido. Entonces vemos como que hay otras naciones que le han dado armas a Ucrania, que primeros auxilios, y Estados Unidos de cierta manera como que ha estado un poco aislado, por llamarlo de alguna manera, pero han atacado al presidente Biden. ¿Cómo tú lo ves? ¿Ves que ha manejado la situación muy bien o pudiera hacer más? Bueno, Biden ha mandado equipo para allá, ha mandado municiones y ha mandado armas. O sea, el primero en mandar armas fue Biden. Ahora Alemania, que no había mandado nada, está mandando. O sea, allá los misiles Javelin son americanos, tú sabes. Y se van a llevar Stinger, son americanos, y todo lo que tengan allí que van a tener para el combate. Los alemanes están mandando, que se habían aguantado, ¿no? Los británicos han mandado, los franceses todos están mandando armas. El problema de Biden, de nuevo, es un problema de carácter y de proyección, por un lado, y que tiene dentro de Estados Unidos, hermano, tiene dentro de Estados Unidos una gran cantidad de gente que obviamente está en contraposición a lo que él dice, es decir, oponente. El mismo Trump, que todavía no es el candidato del Partido Republicano, pero que él se proyecta como tal, tiene una campaña obviamente contra Biden directamente y lo acusa de esto y de esto y de esto. Claro, lo que él tampoco pudo resolver en su momento. Pero eso siempre es parte de la política. Tienen en Estados Unidos millones de personas que son obviamente de ultraderecha conservadores, que resisten obviamente la presencia de un presidente demócrata y el estilo de Biden, ¿no? Todo esto es parte del problema que hay interno en Estados Unidos. De que Estados Unidos... Y nuevamente yo no soy partidario de Biden, para que no se me ponga bobo nadie. Simplemente estoy siendo lo más neutral posible en ver cuáles son los efectos del por qué opinan de Biden de esa manera. Físicamente está deteriorado, es muy mayor de edad, sí tiene ciertas condiciones mentales, se queda en blanco, todo eso es cierto. Pero, por otro lado, tiene gente que obviamente intensifica o aumenta o amplifica esos problemas que él tiene y los traspola a la situación internacional, a la situación política del país. Hay muchas cosas que no tienen que ver nada con el pobre Biden, pero bueno, allá el viejito como pueda resolver. Por otro lado, te digo lo siguiente, a nivel del mundo, ¿Estados Unidos interviniendo en el mundo? Bueno, Estados Unidos es la primera potencia mundial, y no es la primera potencia mundial porque se quede, qué sé yo, haciendo steak en Texas, o porque se pase, qué sé yo, haciendo películas en Hollywood, o porque estén en Broadway. Es porque obviamente después de la Segunda Guerra Mundial se expandieron por todo el mundo y crearon las principales fuentes o centros de negocio internacional, los controlaron ellos, que es el Banco Mundial, ¿no? Las mismas Naciones Unidas, que está en Nueva York, el Fondo Monetario Internacional, y todas estas, entre otras más, son instituciones que Estados Unidos controla y controlan la economía del mundo. El SWIFT mismo lo controla Estados Unidos. Así que, por ende, ellos tienen el sartén por el mango en ese sentido.
Y todo lo demás, obviamente, es la presión que hace China, que hace Rusia, y la gritería por quitarles ese control y ellos tomarlo. No es repartirlo al resto del mundo, no sea bobo. Es ellos tomar un nuevo orden, ellos implantar el nuevo orden, sacar el viejo orden que hay actualmente. De nuevo, Estados Unidos tiene más de 800 instalaciones y bases en todo el mundo desplegadas. Tiene una flota naval para cada mar, para cada océano. O sea, ellos han preparado el aparato y la infraestructura para tener presencia global. Ningún país en el mundo tiene la capacidad de mover tropas más rápido de costa a costa, de continente a continente que Estados Unidos, porque tienen todo lo necesario para poder poner en pocas semanas o en pocos días unidades de combate en cualquier lugar. Ni Rusia y China tienen esa capacidad todavía. Rusia necesitó muchísimo tiempo en poder ir moviendo sus fuerzas hacia Siria y no tiene grandes cantidades de soldados ahí, tiene aviones allí que están y barcos que llegan por el muelle. Pero la capacidad de Estados Unidos de tener muelles en todos los continentes, bases en todos los continentes, en todos los archipiélagos, no lo tiene ninguno de ellos. A la hora de una guerra de verdura, no de boca, no de propaganda, no de GT, no de ñeñeñe. Cuando tú vienes a ver, quien está posicionado en todo el planeta son ellos. Y a la hora que haya que disparar, pues obviamente tienen el firepower y están bien ubicados para hacerlo. Ese se llama estrategia, esos son los movimientos estratégicos y obviamente las tácticas para hacerlo ya ellos las desarrollaron desde el pasado siglo. Que Rusia ha aumentado, que China ha aumentado, que han elevado sus niveles tecnológicos y militares, definitivamente sí. Lo que hace más peligroso todavía es que algún día se enfrenten Estados Unidos contra cualquiera de estas dos potencias, porque todos están al rango de superpotencias nucleares y todos están al rango de tener ejércitos gigantescos y las muertes serán pues a ese nivel. ¿Queda Rusia mal parado como ha lucido en su invasión a Ucrania? Yo creo que sí, la opinión internacional, aparte de los que puedan... Déjame decirte algo, yo creo que sí, pero a mí me está algo curioso y es la contradicción del mundo. Los ultraderechistas apoyan a Putin en Estados Unidos y en Brasil, porque Bolsonaro apoya a Putin y va con él a todas. Entonces los izquierdistas latinoamericanos y otros lugares apoyan a Putin también. O sea, yo digo, espérate, ¿te peina o te hace rolo? O la derecha lo apoya o la izquierda lo apoya, pero que la derecha y la izquierda lo apoyen a la misma vez es algo sumamente interesante y contradictorio, porque el tipo no está haciendo nada realmente por elevar el nivel de vida del mundo. Una sociedad y un país, y es bueno que lo entiendan la gente, no debe ser respetado porque tenga un gran ejército, o porque sea deliberante, porque quiera obviamente ser agresivo, o porque amenace. No, un país debe ser reconocido porque su nivel de vida es alto, porque su cultura obviamente se ha desarrollado, su nivel social de vida, su economía es buena, importante, y porque aporta a la economía y al crecimiento de muchos otros países. Estados Unidos ha fallado en eso, porque obviamente muchas veces lo que ha aportado es la guerra, la destrucción y un sinnúmero de situaciones. Inclusive Europa, parte de Europa ha aportado a que eso sea así también. Hay países europeos que son países donde tú no ves armas. Por ejemplo, no ves ejércitos, aunque haya armas, que Suiza es uno. La misma Suecia y Finlandia que están amenazadas ahora también. Noruega, o sea, Islandia. Países que se distinguen por eso que te acabo de decir. Crecimiento económico, niveles de vida altos, desarrollo social y cultural y aportación a la humanidad en alguna medida y manera y forma. Así que Putin quiere que lo dejen para la posteridad, de que sea una figura el más grande de los gobernantes de Rusia, el más grande tal vez de los nuevos zares. Pero la realidad es que lo que está aportando ahora es terror al mundo. Está usando la estrategia del miedo, en la que siempre creyó, meterle miedo al mundo. Y si te meto miedo, cedes a mis pedidos. Y la realidad es que el mundo tiene también un límite. Hay otros que no le tienen miedo. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Quién es este presidente de Ucrania que se ha hecho tan popular? Bueno, el presidente de Ucrania era un comediante, era un molusco de la vida. Terrible. No quiero ser gobernador por si acaso. Pero sí, pero se ha hecho muy popular en estos días. Sí, bueno, pues tú ha tenido la proyección, ha tenido la prensa internacional encima. Realmente él era un comediante de televisión. Y se metió en la política, cayó en la política como parte de la vida, cosas de la vida. Y ahora le ha tocado el momento de representar el papel que está representando como presidente de Ucrania. Algunos lo critican, dicen que no tiene el valor para hacer eso, que no sirve para eso, etcétera, etcétera. Pero yo les digo, recuerden a Ronald Reagan, era un actor de cine y no era una estrella, realmente era un actor de reparto allá en Hollywood y llegó a la presidencia de los Estados Unidos.
El mismo Arnold Schwarzenegger no ha sido presidente porque no nació en Estados Unidos. Si hubiera nacido en Estados Unidos, probablemente hubiera llegado a la presidencia, pero fue gobernador de California. Bueno o malo, esos son otros 20 pesos. Así que tal vez las figuras reconocidas o televisivas en los países tengan el reconocimiento de la población y lo escojan. Tal vez él tuvo la oportunidad de que Ucrania, pues la gente lo seleccionó porque era muy conocido entre todo el mundo, les caía simpático. Su capacidad de ser presidente o no ser presidente, si ser bueno o no ser bueno, bueno, Ucrania ha tenido muchos problemas económicos, Ucrania ha estado en muchos procesos, lleva 30 años como república. Va a depender de cómo se resuelva esta situación ahora. Yo creo que ningún país puede enfrentar una situación más grave que una invasión militar. Ninguna. Ni siquiera una guerra civil. Porque la guerra civil es entre nosotros, entre la gente del mismo sitio. En algún momento vamos a resolver esto y quien sea que quede en el poder, vamos a ser nosotros mismos. Pero una invasión extranjera son otros 20 pesos. Lo que pasa es que mucha gente también lo ha visto. Obviamente la información que nosotros recibimos en esta zona acá es que a él le ofrecieron irse de Ucrania. Y él dijo, no, yo no quiero un PON, yo quiero que me ayuden. Exacto. Yo me quedo aquí en el FIC con mi gente. De hecho, él pidió, desde el domingo está pidiendo que admitan a Ucrania en la Unión Europea. Que la admitan ya en la Unión Europea y obviamente entrar en la OTAN. O sea, él ha estado haciendo ese pedido, no se fue de allí. Tienes razón, él no corrió cobardemente como otros que hemos visto en otras situaciones que han huido del país rápidamente por la puerta de atrás. Se ha quedado allí y aunque no tenga experiencia militar, aunque no sea un político de carrera, ni un estratega, por lo menos tiene lo que le cuelga al perro y se quedó allí. Putin lo que dice es, quita tus militares, yo te protejo. Similar a lo que tiene Japón hoy con los Estados Unidos. Claro. La milicia que tiene Japón hoy es la milicia norteamericana. Bueno, aunque también hay japoneses Japón allí. tiene su ejército actualmente, pero no es un ejército como una guardia nacional. Exacto. No es un ejército para... Pero a la hora de la guerra, Estados Unidos, bueno, son países aliados y toda la cosa. Claro. No sé, tengo familiares allá en Japón que están en base y eso, allá en Dios mío, donde era Miyagi. Okinawa. En Okinawa. Okay. Mira vaya como la asoció, Miyagi. ¿Qué pasa? Es básicamente lo que quiere Putin es esto. Putin es quita la milicia de Ucrania, yo te protejo. Me siento inseguro que tú estés armado. Okay. Esto es como que, es que se me hace difícil diluir esto, digerir esto, diluirlo, como yo, ¿pero por qué? Bueno, el hombre es un manipulador y un controlador, por eso amenazó a Finlandia y a Suecia. Vamos a empezar por ahí. Aparte de eso, bueno, sí quiere que se desarme porque quiere poner un gobierno títere ahí para él. Porque él dice que eso debe ser un buffer zone, ¿no? Una zona neutral donde pues Rusia puede usarlo de frontera y no puede llegar la OTAN ni pueda pasar de ahí para allá. Pero mientras le dice eso a Ucrania, vamos a hablar como es a calzón quitado, Bielorrusia le está pidiendo armas nucleares a Rusia para volverlas a poner allí, como armamento disuasivo, como lo que sea, armarse nuclearmente. Y uno se da cuenta que obviamente que todo lo que gira es en el interés que Putin tiene, obviamente expansivo, ¿no?, de reclamos territoriales, y en que pues él tiene una guerra muy personal con Europa. Y la guerra tan personal con Europa es más inclusive con Europa que con Estados Unidos. Vamos a ser realistas para que usted vea cómo es que se mueve la geopolítica aquí. Europa cerró todo el espacio aéreo a los aviones de Rusia. Los aviones rusos, o inscritos en Rusia, o pilotos rusos, el que sea, no puede volar por el espacio aéreo de toda Europa. Hasta fuera. FedEx y UPS está fuera, no van para allá tampoco nadie. 27 países decidieron cerrarle y hay otros más. Rusia respondió cerrando su espacio aéreo a todos los aviones de la Unión Europea, inclusive a los de Canadá, a toda esa gente, pero no a Estados Unidos. O sea, todavía no se ha cerrado el espacio aéreo de Estados Unidos a aviones rusos, ni tampoco el espacio aéreo de Rusia a aviones de Estados Unidos. Pero hoy empezaron a sacar el personal diplomático de la Embajada de Moscú a los Estados Unidos. Cuando se van las embajadas se vacían, es peligroso porque quiere decir que no hay conversación, que no hay comunicación. Yo no creo que vaya a surgir la Tercera Guerra Mundial ahora. No creo eso. No creo que haya gente tan demente, que Putin esté tan ciego, que aparezca otro y se meta allí y provoque la situación. O sea, yo creo que esto es presión, un juego de presión. Es un juego de ajedrez. Aquí estamos usando todas las estrategias posibles y te hago el fake y te engaño y hago esto y la decepción, etcétera, que es parte de un juego psicológico. El más débil de mente va a caer. El que tenga su estrategia más débil también va a ceder. Así que él lo que está esperando es que cedan a la fuerza que le está ejecutando. Lo que pasa es que hay una acción de física, una ley de física que está en todo en la vida. A toda acción, una reacción. Así que ya le dijo Francia que no está en esa,
Ya se lo dijo Gran Bretaña, que no está en esa. Estados Unidos sigue ambivalente porque su presidente toda la vida fue así. O sea, este presidente siempre fue un diplomático tratando de hacer las cosas por la buena y tal vez no tiene ese coraje o ese empuje para ponerse de frente y decir, o deja la cuestión o nosotros también vamos a meterte mano. Lo único que ha dicho, estamos preparados para lo que ocurra, pero no ha dicho todavía cuáles son las gestiones que podría hacer. Sí hay que reconocer que han bloqueado económicamente, como dijo que se iba a hacer, a Rusia. Eso sí se hizo. Y él lo había anunciado. Lo que no ha dicho es su postura en caso de una operación militar. Eso no lo sabemos. Putin se compromete con Macron. La noticia dice que se ha comprometido con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a no ordenar ataques sobre poblaciones civiles, respetar las infraestructuras y pues permite también que siga abiertas las carreteras principales de Ucrania. Obviamente habíamos visto que estaban disparando al edificio. Civiles muertos. Fue un doloroso fin de semana. Sí. En cuestión de las imágenes que estuvimos viendo a través de las redes sociales, la explosión del edificio, de repente el tanque que le pasó por encima a un ciudadano. Bueno, que había gente diciendo, ese video es viejo, eso no es verdad. Pues había gente que inclusive me escribían a mí en mi página, ¿cómo usted hace eso? Porque hay muchos satélites por acá que trabaja precisamente divulgando desinformación. Correcto. Y viene de allá, sí señor, viene de allá, despierta durmiente, vienen precisamente del oriente. Hay un equipo completo dentro del mundo digital de gente que se dedica específicamente a eso y de falsos perfiles. Así que no se crea cualquier cuento. Eso que ocurrió, como te has dicho, fue cierto. Y perdona que te haya interrumpido, pero quería aclarar esto porque hay demasiada gente opinando en las redes y uno no sabe realmente quién está detrás de ese tipo de opiniones y cuáles son las conveniencias de empujar ese tipo de opiniones. ¿Ok? Yo creo que, aunque eso es un conflicto regional allí, tiene implicaciones demasiado grandes a nivel del mundo. Y que si esto se desatara, nadie va a estar a salvo en el mundo. Nadie, hermano. Nadie va a estar a salvo. Esa pregunta que me ibas a hacer y que no te deje terminar, que me la puedes hacer de nuevo, que es la cuestión de los civiles. No, pero tú puedes entender, o sea, más o menos, o sea, que estamos viendo básicamente que el fin de semana fue terrible porque Putin no estaba respetando absolutamente nada. Los rusos estaban disparando a mansalva a todo lo que se moviera, incluso a ciudadanos normales. No estaba... O sea, de repente las imágenes que veíamos eran bien dolorosas, niños, personas mayores. Esa persona que estaba en ese vehículo, que le pasaron por encima el tanque de guerra, era una persona mayor. Y sobrevivió de milagro. Las imágenes son, pero terribles. Obviamente, el presidente de Francia tuvo pantalones para pararse de frente. Espérate, como te lo dijo ahorita al principio de la entrevista. Y parece que Putin dijo, espérate, que esto está en serio. O sea, ¿ves un Putin debilitándose o simplemente ahora siendo un poquito más estratega? Bueno, no va a demostrar que se debilita porque su carácter no se lo permite. ¿Ok? Putin es un tipo que se crió sin cariño de madre y padre. Porque a los 5 años ya se lo dieron a otra familia. O sea, es una historia terrible lo que ha hecho ese carácter de ese individuo. Por eso es tan insensible. De hecho, casi nunca ve a sus hijas, que ya están en los 30 y pico años, 36 o 37 años. O sea, un tipo muy falta de cariño, falta de empatía. Pero, aparte, para no demonizarlo, no ponerlo como un demonio, nada de esto. Lo que sí te quiero decir es lo siguiente. En todas las guerras, en todas, hay daños colaterales y hay bajas de civiles. Es imposible llevar a cabo un bombardeo de una guerra sin que tú mates civiles. O sea, eso no se lo cree nadie porque jamás ha ocurrido de esa manera. Inclusive con misiles dirigidos y ubicados blancos, mata gente inocente. Así que los rusos están hablando babosería, ¿no? Y es demagogia el decir que no le disparan a civiles y todo si estás disparando contra posiciones que están entre ciudades y estás bombardeando ciudades. O sea, vamos a respetar la inteligencia. En ese sentido la gente no se cree el cuento, porque los visuales que salen, que no son visuales viejos de Chechenia, ni visuales viejos de Donbass, son visuales actuales y gente real que está muriendo. El gobierno ucraniano había dado una lista de más de 100 personas muertas, entre ellos sobre 14 niños y niñas que habían muerto bajo el fuego enemigo. Y nuevamente te digo, las guerras, los civiles son los que más sufren. Sufren. O sea, los soldados saben a lo que van. Y de hecho hemos visto, ha habido todo tipo de videos rusos y ucranianos, prisioneros rusos por ucranianos, prisioneros ucranianos por rusos, y todos manipulan esto porque es la propaganda, y la propaganda es para irle a la cabeza a la gente, lavarle la cabeza a la gente y crear una opinión pública. Obviamente, esto se cae del palo desde el principio, porque al invadir a un país soberano a la fuerza, negando de que lo vas a invadir, lo que te hace ver es como un tramposo, como un mentiroso,
y que vas a todas. No te importa, el fin justifica los medios y voy directamente a lo que quiero resolver. Esa es la imagen que Putin ha dejado del mundo. Eso de defenderme a mí mismo, no señor. Vamos a darnos cuenta, tú sabes. Tú tienes tu territorio, que es el país más grande del mundo, tú puedes poner todas las defensas que te dé la gana allí. Tú has amenazado y te has dado golpe de pecho, que tienes armas hipersónicas, que tienes misiles que son fantásticos, que evaden las defensas aéreas. Has hablado basofia como loco. Y ahora de las verdades te da más miedo que vergüenza, que tienes que meterle mano al país que está al lado tuyo, amenazas a los demás para que no se te acerquen los que tú realmente, a los que le tienes terror. Así que detrás de ese hombre duro y fuerte parece que hay un cobarde. Anonymous amenaza con atacar. Bueno. Ya lo hizo. Anonymous el fin de semana, como había dicho, atacó a RT, desactivó por un tiempo, atacó oficinas del gobierno ruso, del partido de gobierno, o sea, hizo una serie de cosas. Actualmente pues han seguido los ataques de hackers, ya no se sabe si es Anonymous o es otra ofensiva que acaba de entrar, pero mientras eso sucedió, te había dicho que en Europa ya habían cancelado las transmisiones de RT y se piensa hacer obviamente todavía más sanciones de todo tipo, hasta que Rusia se encuentre encapsulada y los mismos rusos adentro decidan dar el golpe. Uno recibiendo toda esta cantidad de noticias el fin de semana y parece que este pana de Corea del Norte no quiere quedarse como atrás y quiere un poco de protagonismo. Claro. Sigue probando misiles y lanzó un misil este fin de semana. Habló un poco sobre eso, porque a este papichi de Corea del Norte, pues hay que como quiera echarle el ojo. Claro. Porque Kim Jong-un, que se llama él. Kim Jong-un. Kim Jong-un, se llama él. Este pana es un tipo complicado también. Quiere llamar la atención todo el tiempo y, o sea, él no hace caso. Él sigue probando misiles cuando todo el mundo le dice, mira papi, tranquilízate. Claro. Mira, Kim Jong-un obviamente es un tipo, como tú has dicho, sí, le gusta el protagonismo. Fíjate que en su país, él, su abuelo, su papá y él han sido las figuras cimeras y se les considera prácticamente dioses vivientes, ¿no? Como en la época faraónica, pero allá en Corea del Norte. Él siempre ha apostado a que la resistencia militar y estar fabricando y construyendo nuevos ingenios militares le permitirá sobrevivir a la ofensiva de Estados Unidos o a un imaginario ataque que Estados Unidos va a someter sobre Corea del Norte. Ellos le venden la idea, y él le vende la idea a todo su pueblo de que los Estados Unidos lo quieren invadir, que están listos a invadirlo, que están ahí en la costa. Mire, no les exagero, mi amigo, póngase al día. Esa siempre ha sido la doctrina aplicada por Corea del Norte. Corea del Sur no interesa en ninguna medida invadir a Corea del Norte. Eso es la realidad. De hecho, fue Corea del Norte quien invadió a Corea del Sur en la década de los 50 y estalló la guerra en aquella península. Corea del Sur no quiere saber ni siquiera de la población de Corea del Norte. ¿Por qué? Porque saben que si se unificaran, se cayera el gobierno de Kim Jong-un y Corea se liberara mañana, pues toda esa cantidad enorme de gente que vive en Corea del Norte pasando hambre se iba a mover a Corea del Sur a buscar recursos de comida, trabajo y de todo. Así que Corea del Norte tendría que depender de Corea del Sur en caso de la unificación. Esa experiencia sucedió cuando se cayó el muro de Berlín, donde la Alemania Oriental y la Alemania Occidental, la occidental era rica, la Alemania Oriental, que se decía democrática, pero era la comunista, era pobre y fastidiada. Busquen la historia, conozcan historia. Cuando se rompió el muro de Berlín, se unificaron, se chavó la economía de Alemania, porque todos aquellos que vivían en la pobreza, en la Alemania comunista, se movieron para la Alemania, obviamente, que era capitalista, democrática realmente, etcétera. Se tuvo que unificar y tardó varios años, un buen tiempo, en lo que Alemania, obviamente, subía su nivel debido a la unificación. Lo que pasa es lo mismo, Corea del Norte pasa hambre, miseria totalmente. Abrir la frontera, pues sería que obviamente Corea del Sur tendría que cargar por su desarrollo económico, su desarrollo político y social, toda esa desventaja que te trae Corea del Norte. O sea que aquí hay una serie de cosas que uno tiene que ver y estudiar. Cuando cayó, por ejemplo, Vietnam, Corea del Norte tomó el poder Vietnam del Sur. Pero la transición se dio diferente porque en Vietnam del Sur, muchos de los que ya vivían en Vietnam del Sur querían unificarse con Vietnam del Norte. En Corea del Sur siempre hay gente que quiere ser parte del norte, pero es un mínimo, de un mínimo, de un mínimo, de un mínimo. Muy, muy poca gente realmente. La misma cantidad que tal vez tenemos en Puerto Rico de comunistas reales. Porque aquí hay independentistas. Ser independentista no es ser comunista. Vamos a aclarar eso en Puerto Rico. Y ser independentista tampoco es sinónimo de ser socialista. O sea, son cosas muy diferentes. Gracias, aquí la gente Andrew. todo lo pega y cree que es lo mismo. Gracias, no Andrew. No, nada, tranquilo. Sí, porque la gente, wow, es increíble. Simplista. Sí. Es simplista y lo pone en una cosa chiquita. Mira,
Kim Jong-un, lógicamente, siempre está haciendo alarde de sus armas, las pruebas, ha adelantado en armas. De hecho, la inteligencia, tanto de Corea del Sur como la inteligencia aliada y los Estados Unidos siempre están ubicados en ver qué nuevas cosas produce, ¿no? El tipo de armas nucleares que tiene, si lo que está usando todavía es uranio enriquecido o si tiene plutonio ya a su alcance, o si va a usar cobalto. Pues la bomba de cobalto no tiene el mismo poder, pero contamina mucho, 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 mucho más que la misma bomba de plutonio, o sea, a nivel radiológico de radiación. Así que hay que estar siempre observándolo. Si tal vez tiene la idea de unificar las dos Coreas y aprovecha este momento, pues sería un desastre. Eso te lo había hablado anteriormente, al igual que China tomara a Taiwán por la fuerza, aprovechando esta coyuntura de lo que está ocurriendo en Ucrania. Muchas cosas podrían pasar. Yo no lo sé, yo no veo el futuro. Solo Dios lo sabe. Y nosotros acá pues meramente tenemos lo inmediato y respondemos, ¿verdad? Reaccionamos o especulamos en las cosas que puedan ser, porque muchas de estas cosas pues las tenemos que especular. O sea, ni yo estoy en Moscú, ni tú tampoco, ni estamos en Kiev, ni sabemos lo que realmente Casablanca va a hacer o lo que el Pentágono va a hacer, porque eso está a nivel de secretividad mayor. Nosotros somos los civiles acá, los silvestres, que vemos lo que pasa en todo el planeta y más o menos queremos opinar, porque a nosotros, eso sí, somos malos haciendo preguntas tal vez, o hacemos las preguntas inadecuadas, y no me refiero a ti sino a la gente, ¿no? Todos hacemos preguntas de alguna forma u otra, pero muy poca gente realmente quiere las respuestas adecuadas a las cosas que suceden, ¿verdad? Y a veces pues damos respuestas, nos hemos acostumbrado a dar respuestas, porque en nuestro sistema democrático, en nuestro sistema cultural, pues todo el mundo habla. Y en las redes todo el mundo habla, hasta el anónimo habla allí, o sea, hasta el que no se conoce o el que se esconde con un perfil falso, todo el mundo habla. Se tiene un recurso para hablar, que no te atreves tal vez en persona, porque por la razón que sea. Así que en nuestro sistema nosotros nos acostumbramos a hablar. En estos países la gente no se acostumbra a hablar, la gente se acostumbra a callar y a no cuestionar. Ellos predican esto, obediencia sin cuestionamiento. Eso es todo. En Bielorrusia, obediencia sin cuestionamiento. ¿Okay? En Corea del Norte, obediencia sin cuestionamiento. En China, obediencia sin cuestionamiento. En Cuba ya la gente se cuestiona las cosas, pero era lo mismo. Obediencia sin cuestionamiento. Aquí todo el mundo lo cuestiona todo y protesta por todo. Y tienes ese derecho. Vamos a ser justos y ver una cosa vis a vis la otra. Acá, yo siempre lo he dicho, cuando tú quieras ver al tipo con más represión, más conservador del mundo que puede existir, búscate un revolucionario al otro día de ganar la revolución. Se acabaron los derechos de todo el mundo. Se acabaron las protestas de todo el mundo. Eso va en contra de la revolución, contra el revolucionario, y te ejecutan en el paredón. Esa es la historia. Vamos a aprender. Esa es la historia. Mientras hablamos aquí, leyendo noticias, Rusia fuera del Mundial de Qatar 2022, según reporte del diario del país. Obviamente ya hay equipos que no quieren jugar contra los equipos de Rusia. Dice que los puertos del Reino Unido prohíben el acceso a cualquier buque con bandera, registro, propiedad o control rusos. Estamos hablando de que yo no tengo ni idea. ¿Me puedes decir tú? ¿Ah? Un bloqueo total. Es un bloqueo total. Pero ¿qué porcentaje nosotros... El 80 y pico, casi el 90% de lo que consumimos lo exportamos, ¿no? En el caso de Rusia, ¿cómo es? Bueno, Rusia importa mucha comida, inclusive de Ucrania. Ucrania siempre hemos dicho es el granero de Rusia, la comida se exporta de allí, muchos productos llegan de Europa. O sea, Rusia no es autosuficiente. No lo es. No lo es, ¿no? Mucha gente puede pensar que sí. No lo es. Depende del mercado internacional, depende de muchas cosas, por eso es que ha tratado de hacer un bloque económico con sus aliados, ¿no? Específicamente China, porque China tiene acceso a los demás mercados, o sea que a través de China puede adquirir un sinnúmero de mercancías, un sinnúmero de cosas que tal vez no puede ahora. Están cerrando no solamente los espacios aéreos como hablamos, sino los muelles, los puertos en diferentes partes del mundo, pero también Rusia ha hecho lo contrario, o sea, Rusia también decidió ahora tomar a cargo, oíste esto, tomar represalias económicas contra los que están tomando represalias económicas contra ellos. Acuérdate que esto es una vía de dos sentidos, aunque su economía no sea tan poderosa como para poder subordinar otras economías del mundo como tal. Por otro lado, Rusia y Bielorrusia también indicaron que sus atletas no van a competir en más ningún otro lugar a nivel internacional, que no van a ir a competir. Así que esto es aislarse en cierta medida. O sea, es una situación difícil, porque dependiendo de la desesperación que tenga la élite o la cúpula de política o de poder, o sea Putin en el caso de Rusia, pues a ese nivel va a ser la respuesta a toda esta reacción que ha tenido el mundo contra Rusia. Estoy leyendo una información que acaba de llegar, perdona, Andrew, porque va en contra del acuerdo que
presidente ruso acaba de hacer con el presidente de Francia. Dice que, pues sí, lo que hablamos al principio del podcast, que acabó el primer día de conversaciones entre Ucrania y Rusia sin acuerdo. Ambos se fueron a sus destinos, a uno a Moscú y otro a Kiev. Pero entonces lo que no logro entender es que no ha parado el fuego y los bombardeos a objetivos civiles en Kharkov. Entonces, al parecer... Pues sigue la candela. Yo digo que Putin no va a demostrar debilidad alguna. Su carácter es ese. Se formó de esa manera, se educó de esa forma. Él viene de la antigua estructura soviética, él viene de un hogar donde no le daban cariño, los criaron unos padres que no eran sus papás. Pasó por unas etapas de crisis personal, siempre fue solitario en su propia escuela, donde quiera que esté, fue un hombre solitario siempre. Aparte de eso, tiene el complejo Napoleón. Mido 5 pies 6 pulgadas. Por ende, todas esas cosas van juntas con su personalidad. ¿Tú me entiendes? Y una vez tienes el poder, como lo ha tenido él por casi 20 y pico años en Rusia, muy difícil que tú quieras dejar ese poder y sentirte uno de los hombres más poderosos del mundo con la capacidad de destruirlo todo. Pues no sé cómo se le trabaja en su inconsciente y de qué cosas realmente él está claro de lo que está haciendo. Siempre se le respetó por ser un buen estratega, por ser un tipo que demostraba inteligencia política, pero en esta ocasión, digo, los años nos alcanzan a todos. En esta ocasión, obviamente, ya se ve que no está claro aparentemente en las metas que quiere. Está tan nacionalizado, tan nacionalista ruso, ¿no? Tan zar ruso, que él quiere dejar ese legado de que él es el más grande de todos los tiempos, de todos los gobernantes de la Rusia, desde la época de los zares hasta la Unión Soviética, hasta la Federación actual. Y yo creo que todo eso es parte de lo que él está proyectando. Pero todo tiene consecuencias, todo tiene un precio. Si China tuviera que tomar una decisión en hacerle coro a Vladimir Putin, sabemos que son países aliados. Pero sabemos todo lo que está pasando y que el mundo está en contra de Vladimir Putin en el día de hoy. China ha jugado un papel bastante diplomático, aunque no ha estado en contra de Putin, pero ha jugado un papel bastante diplomático. Ha salido públicamente a decir, siéntate a negociar con Ucrania y todo. Pero, ¿dónde tú crees que gire más esos zapatos? ¿Para el lado de Putin o para el lado del mundo? No, para el lado de China. Baila el son de China. O sea, China no es amiga de Rusia, es conveniencia únicamente. Claro. Hay que entender esto. La historia habla muy claro entre ambos países. Y sus relaciones también recientes, todo lo que han hecho es porque tienen un enemigo común que es Occidente, que es Estados Unidos. O sea, esto empezó con una guerra de aranceles contra China, ¿verdad? En el caso de China, ¿no? Y por los impuestos y todo esto, una guerra comercial, ahora es una guerra económica. O sea, primero fue una guerra de comercio, ahora es una guerra más grande, es una guerra económica, todo el aparato económico. Y ahí es donde China se ve. China se identifica en el sentido de que tiene unos reclamos territoriales, igual que Rusia. Y ambos tienen también las metas de conquistar el mundo de alguna forma o manera. Y no es una fantasía, es una realidad que se ve en la ejecutoria y en los planes que han puesto a trabajar por todo este tiempo, ¿no? Y cómo se mueven. Lógicamente, China ha condenado a Estados Unidos por las sanciones económicas. Eso sí fue la declaración que hicieron. Condenamos a Estados Unidos porque alegadamente Estados Unidos está violando las leyes internacionales al poner estas sanciones contra Rusia. Pero leyes internacionales, el menos que puede hablar de eso es China, porque se apropió del mar meridional de China. El mar meridional se llama mar meridional de China, pero no es el mar de los chinos, es el mar de Vietnam, ¿no? El mar de Filipinas, de Indonesia. O sea, hay un sinnúmero de países que reclaman eso allí y que tienen acceso a ello. Pues China no. La Corte Internacional de la Haya le dijo a China que no, que eso no era de ellos, que eso se dividía entre diferentes países que tenían, obviamente, territorios marítimos en esa región que ellos no podían reclamarlo. Y China se lo pasó por donde no le dio el sol y empezó a construir bases artificiales e islas artificiales en todo aquel sector y a meter su marina allí. Así que, ¿quién viola la ley internacional? O sea, es como, ¿qué diría yo? El conejo criticando al elefante. O sea, son orejones los dos. Así que aquí es cuestión de demagogia y mentira. Le mienten a la gente descaradamente y la gente, pues, como no se informa bien, se cree en el cuento de última avenida. Andrew, antes de despedir, ¿qué se nos queda? Nos quedan muchas cosas. Hay una guerra cibernética en estos momentos bien intensa, ya que hablaste ahorita del hackeo. Están hackeando a Rusia bien duro. Rusia está devolviendo lo mismo. También están tirando falsas informaciones por internet. Cuidado con lo que la gente dice. Cuando usted escuche que le dicen que saque todo el dinero del banco, eso es fake. Cuidado con esos fake news. Y esos fake news se producen obviamente para crear inestabilidad acá. Estamos en la aldea planetaria y la internet es la avenida universal en este planeta. Yo puedo
tirar algo desde Nigeria y aparecer allá, qué sé yo, en Inglaterra como una noticia que es mundial y yo me la inventé acá. O sea, hay mucha desinformación, hay que tener cuidado. Si hay ataques contra los bancos y contra todo esto, siempre ha pasado de esa manera. El Homeland Security en los Estados Unidos, la NSA, la CIA y otras agencias que tienen que ver con la seguridad, y de hecho, el cuerpo del Departamento de Seguridad Cibernética de la Defensa de Estados Unidos, todos ellos están actualmente a máximo nivel, tratando de evitar que venga ese golpe cibernético, porque esa es una de las estrategias de la guerra híbrida. Y Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, la OTAN, todos ellos están metidos en esa guerra ahora mismo. O sea, todos están peleando ahora en las redes. No solamente en las redes que usted ve, no, en la información que corre de redes encriptadas e inclusive en el Deep Web. O sea que esto es complicadísimo. Vamos a ver qué pasa en estos días y si hay un buen día para todos más adelante. Ojalá, yo espero en una reunión de estas ya un cese al fuego y que puedan llegar a un acuerdo. Ojalá, y que en Puerto Rico pues las consecuencias de esto que está pasando no sean tan grandes, porque aquí tenemos un gran problema económico y muchas situaciones que puedan pasar en el mundo van a reflejarse en Puerto Rico de manera terrible y fuerte. Aquí tenemos que prepararnos para lo que pueda venir. Y de nuevo, no es para que se le metan miedo y usted se corte las venas, es simple y llanamente que hay que tener un plan de trabajo bajo las circunstancias, bajo lo imponderable. Uno no sabe lo que viene en el futuro. Andrew, es que nosotros desde el 2017 lo que estamos recibiendo es palos. Están las lecciones. Huracán María, sí. Los terremotos, la pandemia como todo el mundo, y ahora esto, la salud mental, obviamente voy a hablar de Puerto Rico, pero imagino que también del mundo, está deteriorada completamente. La salud mental, o sea, ver todo este tipo de noticias, y también uno tampoco puede vivir enajenado de lo que está pasando en el mundo, porque tenemos que prepararnos de cierta manera. Pero la salud mental está bien deteriorada aquí en el país. La Asociación Americana de Psiquiatría y otros cuerpos análogos en el mundo, a nivel internacional, han determinado que la humanidad sufre de depresión, una depresión aguda, la humanidad. En estos momentos que yo te hablo, hay más de 264 millones de personas sufriendo de depresión en todo el planeta. Wow. Ya se han hecho cálculos, no de la depresión, sino de la psicosis, la esquizofrenia. Y tenemos más de 120 millones de personas esquizofrénicas en el mundo. Ya hay unos parámetros para dentro de 20 años de a qué nivel de esquizofrenia vamos a tener. Y eso se va a multiplicar por 10. Por 10. O sea que vamos a tener locos en cada esquina, en cada lugar. En Puerto Rico la salud mental está olvidada. Y aquí hay mucha gente que tiene diferentes condiciones. Dentro de la salud mental cae la adicción a drogas, el alcoholismo también cae dentro de la salud mental. Gente con esquizofrenia, gente que puedan tener problemas de depresión profunda, aguda, personas que puedan tener bipolaridad, etcétera. Hay un sinnúmero de cosas que afectan a la población de Puerto Rico. Y hay cientos y cientos de miles de personas no diagnosticadas, aparte de las cientos de miles que ya lo están. Así que tenemos una situación grave que no enfrentamos y que el mundo, como podemos decirte, también está encadenado a todo esto, concatenado, conectado. O sea, los seres humanos tenemos una crisis grande existencial. Vamos a ver si sobrevivimos a esto. Gracias por estar conmigo, Andrew. A ti, hermano. A ti, gracias por estar acá en Molusco TV. Obviamente, durante todo el podcast corrió las redes sociales de Andrew Álvarez. Puedes buscarlo en todas sus plataformas digitales. Aquí en YouTube. ¿Cuál es tu canal de YouTube aquí? Andrew Álvarez Chardón, mi nombre. Andrew Álvarez Chardón. En su canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón, el mismo desde tu teléfono, hace sus breaking news. Todo. También en su fanpage en Facebook, también está corriendo en pantalla. Así que búscalo en todas sus plataformas. Y aquí, obviamente, en la semana, mientras todo esté corriendo, pues vamos a tener actualizaciones acá en Molusco TV.